Vamos a hacer ahora un estudio aparte sobre un tema que tiene que ver con el don de lenguas y que se conoce como el bautizo del Espíritu Santo. En algunas iglesias se utiliza este término, el bautizo del Espíritu Santo, como una segunda experiencia después de la conversión, y que en el momento en que tú has sido bautizado en el Espíritu, en esa segunda experiencia, después de tu conversión, recién entonces recibes la llenura del Espíritu, y que la manifestación de ese bautismo es el don de lenguas. ¿Ok? Entonces he preparado este estudio sobre el bautismo del Espíritu Santo y les he preparado este material para que cada uno tenga una copia. Bien. El bautizo en el Espíritu Santo. Nuevamente repito que este es un tema que ha sido sumamente controversial en muchas iglesias, ¿no? Y ha causado divisiones al interior de la iglesia. Primero, vamos a entender un tema. ¿Qué es la palabra bautizo? La palabra bautizo viene del griego baptizo, que significa sumergir completamente, inmersión total, purificación o lavado profundo. ¿Ya? Lo que debemos entender, ¿no?, es que este término era utilizado inclusive ya en el Antiguo Testamento para indicar que algo era sumergido completamente, era introducido completamente, generalmente en agua, para lavarlo, ¿no?, para purificarlo. Era un rito de purificación, pero tomen nota de lo que significa, ¿no? Sumergir completamente, inmersión total, purificación o lavado profundo. Y esto es lo que Cristo le pidió a sus discípulos que hicieran. Mateo 28, 19 al 20. ¿A quién le toca leer? Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos es: vayan a todo el mundo y hagan discípulos que se sumerjan totalmente en el Evangelio. No hagan discípulos superficiales, no hagan discípulos falsos, no hagan discípulos simplones, sino hagan discípulos que se sumerjan completamente, que sean purificados profundamente por el Evangelio. Por eso dice más adelante: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El mensaje de Jesucristo era hacer discípulos que estén completamente sumergidos en el Evangelio, ¿no? Por eso Pedro, cuando habla en Hechos capítulo 2, versículo 38, ¿sí? Hechos 2, 38. La palabra bautizándolos no se entendía que era en agua, sobreentendía que fuera en agua por Juan. Vamos a ver ahorita más adelante.
Hechos 2:38. Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Claro. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Ustedes tienen que arrepentirse profundamente. Tienen que hacer ese paso de entrega total, ¿no? Inmersión total en el Evangelio. Entonces, de tal manera que sean lavados profundamente, entonces recibirán perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces recibiréis perdón de pecados. O sea, no basta con una oración simple: Señor Jesús, ven en mi corazón, en el nombre de Jesús, amén, ya tú eres cristiano, te vas al cielo. No es así. Realmente tiene que haber una actitud profunda de entrega. Lo que hemos estudiado en la iglesia con Romanos capítulo 12. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuántos bautismos hay? La Biblia menciona que hay un solo bautismo que ocurre en el corazón de la persona y que se expresa públicamente con el bautismo en agua. ¿Ok? Y esta es la pregunta que estabas haciendo. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. ¿A quién le toca leer? 4 del 1 al 6 dice, ay, Romano, se me fue a Romano, acá, 4, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muy bien. ¿Cuántos bautismos hay? Un bautismo. Uno. Un Señor, Uno. Pero lo vamos a decir así de claro. Existe un bautismo que ocurre en el corazón de cada persona que nace como hijo de Dios. Es decir, en el corazón, en tu corazón, te sumerges en el Señor. En tu corazón hay una inmersión total en el Señor y hay una purificación total. Entonces, en tu corazón ocurre un bautizo, que es tu alma sumergiéndose en el Señor y que luego lo expresas en agua. O sea, ¿Entienden? ¿Ah? Entonces tú lo expresas en agua. No, ¿me entiendes? O sea, el bautismo en el alma no se ve. Testimonio público. Pero de lo que ha ocurrido en tu corazón cuando tú te has sumergido en el Señor, entonces vas y expresas públicamente a la gente diciendo: lo que ha pasado en mi corazón, quiero que todo el mundo lo sepa. Entonces es un solo bautismo porque está relacionando un hecho interno de tu corazón con un hecho externo. El real es el de tu corazón. Claro, el real es de tu corazón. El que no se ve. Claro, el que no se ve. Claro, y el que se ve es lo que la gente ve. Pero por eso, lo que la gente dice, ese es el testimonio de que cuando tú llegas a tu bautismo, lo que tú estás diciendo es: yo estoy dando testimonio de algo que ha ocurrido en mi corazón. Por eso no debemos bautizar a cualquier persona. No es que cualquiera, quiero bautizarlo porque está de moda, porque los chicos se bautizan. No, solo tiene que bautizarse aquella persona que puede decir: yo me he sumergido en el Señor.
yo estoy tan metido en el Señor que he sido lavado por el Señor y ahora públicamente doy testimonio de eso que ha ocurrido en mi alma, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre entonces el bautizo en el Espíritu? Cuando te conviertes al Señor. Obviamente. Lo aceptas como tu Señor. Obviamente. Cuando tú te entregas al Señor, ocurre dentro de ti este bautizo en el Espíritu porque te has sumergido en el Señor. Te has sumergido en el Señor y testimonio público de que te has sumergido en el Señor es el bautizo en agua. Vamos a leer Romanos 6, del 1 al 4. ¿A quién le toca? Pero que Lucita te toca. Ya lo leí. ¿Ya lo lees? Ok, yo. Irma. ¿Qué? Romanos 6, del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para la grande gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Notan eso? Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué quiere decir eso? Los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Eso es redención, pues. ¿Entienden? Es que Cristo murió en la cruz por mí. Pero para que eso tenga efecto es como si yo hubiese muerto en la cruz. Te pegas a Jesús. Exactamente. Entonces, sumergido en su muerte significa que yo me pegué a Cristo en la cruz y entonces la muerte de Cristo en la cruz tiene vigencia sobre mí. Bautizados en Cristo Jesús, bautizados en su muerte, ¿no? ¿Qué más? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Entienden? A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué quiere decir? Fuimos sepultados con él, agua, sepultados y resucitados. Inmersión. Te metes, mueres, sales a vida nueva. El bautizo en agua es el reflejo del bautizo en el Espíritu que ha ocurrido en mi corazón. 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. 12. 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. A ver. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Miren el versículo 11. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Te sumerge en el cuerpo de Cristo, pues. Inmersión en el cuerpo de Cristo, te mete al cuerpo de Cristo. Entonces, si yo no estoy metido en el cuerpo de Cristo, no soy de Él. Si yo no soy parte del cuerpo de Cristo, no soy de Él. Para ser hijo de Dios, tengo que haber sido sumergido en el cuerpo de Cristo. Y esto ocurre en el momento de mi conversión. Gálatas 3, 26 al 27. ¿Pero dónde dice la conversión? Aquí en Gálatas 3, 26 y 27 se habla de que estamos revestidos de Cristo, dice. A ver. Se me perdió Gálatas. Después de Corintios. Gálatas 3, 26 y 27.
Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Muy bien. Los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. Entonces, ¿cuándo ocurre el bautizo en el Espíritu? En el momento en que Cristo viene a morar en mi corazón, en el momento en que soy revestido de Cristo, en el momento en que el Espíritu me sumerge en el cuerpo de Cristo, en el momento en que el Espíritu me sumerge en la muerte de Cristo. Y todo eso ocurre ¿cuándo? Cuando recibo a Cristo. En el momento de mi nacimiento espiritual, cuando hemos nacido de nuevo. ¿Okay? ¿Está claro eso? Muy bien. El bautizo de agua refleja lo que ha ocurrido en mi corazón, ¿no? El punto 4. El bautizo en agua refleja lo que ha ocurrido en mi corazón. Por eso el bautizo es por inmersión, a menos que haya peligro de muerte, ¿no? O que tengan fobias. Por eso, ¿no? Nosotros tuvimos en la iglesia un hermano que se llamaba Max, que tenía como 80 y tantos años y tenía acuafobia. Pero él se convirtió y quería bautizarse de todas maneras antes de morir, porque ya estaba viejito, ¿no? Y entonces, en ese caso, no lo podía yo meter al agua, porque además tenía 2 bypass en el corazón, o sea, si lo metía el agua, se me quedaba ahí el viejito, ¿no? Y todavía con la fobia, pero... Como el Chavo al 8 con Valderas. Claro. Entonces, en ese caso, lo paré junto al bautisterio, le pedí que tirara la cabeza para atrás para que no le caiga agua adelante, y entonces hicimos una excepción. Pero fuera de eso no hay excepción, fuera de eso es por inmersión. Es inmersión. O sea, si no es por inmersión... O sea, no había otro, porque, ¿cómo? O sea, fíjate lo que refleja la aspersión. O sea, mira lo que refleja la inmersión. Muerto con Cristo, resucito con Cristo. Ahora, ¿qué refleja la aspersión? O sea, ¿quieres ser hijo de Dios? Necesitas del Espíritu Santo, se toma un poquito, ¿no? Toma un poquito, ¿me entiendes? O sea, esto es así. Y yo sé que esto es ahorita controversial acá, pero el bautizo de infantes va directamente contra la Escritura. Porque es necesario creer en Cristo Jesús antes de ser bautizado. El creer es un acto personal e individual que nadie puede hacer por mí. Nadie puede comer por ti, nadie puede dormir por ti. Tiene que ser un acto personal. Y cuando Felipe, y no vamos por cuestión de tiempo, no lo vamos a leer, cuando Felipe está en el desierto y se encuentra con el eunuco le pregunta, ¿qué impide que sea bautizado? Y él dice, si crees, puedes. Si crees, puedes. Si no crees, no puedes. Ahora, nosotros nos reunimos en una iglesia que nos presta el local, la iglesia reformada, donde ellos tienen el bautizo de infantes. ¿No es cierto? Eso no es correcto. Y pueden darme todas las explicaciones, y me han tratado de dar explicaciones hasta del Antiguo Testamento, que el pueblo del Antiguo Testamento utilizaba, que el pueblo hebreo, la circuncisión, y que la circuncisión tiene que ver con el bautizo de niños. Ahora, es un absurdo. Quien enseña eso está enseñando incorrectamente. Interpretación personal. Porque que la circuncisión tiene que ver con el bautizo, o sea, es un concepto completamente fuera de la Escritura. Pero bueno, la cosa es que nosotros no bautizamos infantes. Para cuando una persona viene y me dice quiero bautizarme, yo tengo que estar absolutamente convencido de que es hijo de Dios y que además la persona tiene un compromiso tan profundo con el Señor que quiere decirlo. Por eso cuando alguien es creyente y ha pasado tiempo y no se bautiza, te preguntas, Hay algo que no... ¿que tienes un compromiso con el Señor o no tienes un compromiso con el Señor? No se le puede obligar a nadie a bautizarse. Pero si tú tienes un compromiso con el Señor, lo que tienes que hacer es públicamente decir lo que ha pasado en mi corazón, acá está. Esto es. ¿No es cierto? Con el tiempo, en la historia, las iglesias comenzaron a utilizar el bautizo de infantes como un gancho. Entonces, yo soy de aquí, entonces, para que mis hijos también sean. Y comenzaron
¿no? Para que los hijos no se pierdan. Pero eso es absolutamente antibíblico. La fe es personal, la persona tiene que llegar a creer y para bautizarse. Entonces, vamos a repetir hasta acá. El bautizo del Espíritu ocurre en tu corazón en el momento en que naces espiritualmente, en el momento en que Cristo viene a morar en tu corazón, en el momento en que el Espíritu te injerta en el cuerpo de Cristo, en el momento en que el Espíritu de Dios te une a la muerte de Cristo. En ese momento ocurre el bautizo del Espíritu. Y ese bautizo del Espíritu se refleja en un acto externo que se llama bautizo en agua. ¿Ok? Ahora, algunas personas enseñan, algunas iglesias enseñan que existe un bautizo en el Espíritu como una segunda experiencia posterior a la conversión y que viene acompañado de poder, unción y el don de lenguas. ¿Bien? Les voy a dar las 13 razones por las que no creo en eso. Yo no creo en eso. Y aquí están las 13 razones. Primera, si existiera un bautizo del Espíritu como segunda experiencia, que todos los cristianos necesitan, entonces habrían dos categorías de cristianos: los que tienen el bautizo y los que no lo tienen. ¿No es cierto? Y la Biblia no menciona esto, ¿o sí? La Biblia nunca menciona que hayan dos tipos de categorías: los cristianos con unción, con bautizo y los que no lo tienen. Eso no es así. Segundo punto. Debido a esto, es que los que dicen tenerlo muchas veces se sienten superiores a los cristianos que no lo tienen. Y regulan. Una amiga mía me dijo que ella quería ser miembro de una iglesia y le dijeron que si no había sido bautizada en el Espíritu y no hablaba en lenguas, no podía ser miembro de la iglesia. ¡Wow! O sea, para esas personas eso es señal. Tercero, si es necesaria una segunda experiencia, es porque la primera es insuficiente. ¿No es cierto? Si necesitas una segunda, es porque la primera es insuficiente. Por tanto, la obra de Cristo en la cruz no es suficiente. Cuarto, el Espíritu Santo no es una torta que se da por partes. Si recibo a Cristo, recibo su Espíritu. Si necesito una segunda experiencia para recibir más de su Espíritu, esto quiere decir que al recibir a Cristo no recibí todo, sino solo una parte. Y esto contradice la Escritura. Los que dicen tenerlo afirman experimentar el poder de Dios. Yo conozco gente que dice tenerlo y que la verdad es que a veces son igual o hasta más pecadores que los otros. Sí. Los que dicen tenerlo afirman que va acompañado del don de lenguas. Esto implicaría que, al contrario de lo que la Biblia dice, hay un don para todos. Y la Biblia es clara. Leímos la semana pasada. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, tienen todos dones de sanidad, ¿hablan todos lenguas? Pregunta el apóstol Pablo. 7. Muchos dicen haber tenido esta segunda experiencia y tiempo después se enfrían y necesitan estar buscando nuevas experiencias para volver a sentir lo mismo. 8. En muchas de estas iglesias las emociones ocupan un lugar tan preeminente que pierden el orden y caen en el caos. 9. Cuando la iglesia deja de sujetarse a la Escritura y las emociones ocupan un primer lugar, también empiezan a manipular la Escritura a su antojo y por ello terminan aceptando herejías abiertamente. Muchas de estas iglesias que creen en el bautizo del Espíritu Santo como segunda experiencia fueron donde comenzó la herejía de la prosperidad,
la herejía de la confesión positiva, la herejía de la guerra espiritual, la herejía de la sanidad interior. En esas iglesias empezó. Punto 10. Muchas de estas iglesias fueron las que empezaron a usar los títulos vanagloriosos: profeta, ungido, apóstol, el Mesías, no sé qué más. 11. Muchas de estas iglesias no pueden respetar la doctrina de otros. Siempre están presionando para que los otros cambien su manera de pensar, porque ellos creen que los demás están equivocados y solo ellos tienen la razón. 12. Lean Mateo 7, 21 al 23. Encaja perfecto en la forma de hablar de estas iglesias. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces los declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchas de estas iglesias que enfatizan el bautizo del Espíritu Santo como una segunda experiencia con el don de lenguas como evidencia, son las iglesias donde encaja este texto perfectamente. Profetizan milagros, señales, etc. Y Dios les dice: no te conozco. Punto 13. Los corintios hablaban en lenguas y eran los más carismáticos, pero a la vez eran los más carnales. Se acabó. Entonces, ahora, no negamos que hayan personas que hayan tenido algún tipo de experiencia, tampoco lo negamos. Es decir, si de repente alguna persona tiene una experiencia con el Señor, en buena hora. Pero lo que creemos es que Dios tiene para cada uno su propia experiencia. Creemos que yo puedo tener una experiencia para mi vida, pero no la puedo generalizar. Que debemos buscar una experiencia con el Señor, sí. A veces los cristianos están acostumbrados a vivir más una religiosidad que una verdadera fe, ¿no? Se acostumbran a una fe fría. Se acostumbran a una fe muerta. A levantarte, ir a la iglesia, ¿no? Ritualistas, ¿no? Te levantas, pero ya no sientes la pasión por el Señor. Entonces busca en el Señor, que el Señor toque tu corazón, que tengas una experiencia con el Señor, ¿no? Pero no puedes replicar esa experiencia a otros. Entonces, si tú has tenido una experiencia y te dijeron que era una experiencia con el Espíritu, no importa, está bien, qué bueno por ti, pero no lo puedes replicar a otros. Pero lo interesante en esto es que cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, esto encaja mejor con la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica no habla de ese tipo de bautizo como segunda experiencia, pero sí habla de la llenura del Espíritu, como una experiencia diaria y cotidiana. Que no solamente tengo una experiencia hoy, sino que mañana debo tener también una experiencia con el Señor. Y pasado debo tener también una experiencia con el Señor. Y tengo que aprender a vivir lleno del Señor cada día. Pero lleno, sentir que Dios me llena completo, ¿no? Esa es llenura. Y las personas que viven llenas del Espíritu Santo generalmente dan los frutos del Espíritu. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, con eso vamos a terminar el estudio de hoy. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por el tiempo, la palabra y la enseñanza. Abre nuestros ojos para entenderlo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.